si bien es cierto uno se mueve por voluntad propia, si yo hubiese podido elegir quedarme, yo no me hubiese ido. Y eso me genera, cada vez que me enfoco en eso, evito hacerlo, me genera mucha frustración porque sé que es una decisión que yo tomé, obviamente, nadie me puso una piedra en la cabeza, pero no hubiese querido hacerlo, hubiese preferido no hacerlo. Y eso también me abrió las puertas a otras áreas en mi vida porque el tener esa traba con la relación con tu papá te tranca, te cierra muchas cosas. Yo sé que la muerte es parte misma de la vida y siempre profeso mucho de que es lo más seguro que tenemos, pero ni siquiera, ¿sabes? Por la persona que ya no está, porque yo disfruté muchísimo a mi abuela y sobre todo el último año que yo supe que me iba del país, yo le di todo mi tiempo, todo lo que pude. Pero el no estar con los dolientes, eso me partió. Y que yo no sé cuándo, ni siquiera sé si los pueda volver a ver. Andrea Olarte Barrios, conocida en redes sociales como @yosoyflow, piso 13, es una migrante venezolana que ha enfrentado grandes desafíos con valentía y determinación. Graduada en educación inicial en la Universidad de Carabobo, su camino no fue fácil. Siendo madre a una edad temprana, encontró en su hermana menor el impulso necesario para culminar sus estudios. Su situación en Venezuela se agravó cuando su expareja fue víctima de un secuestro a manos de un grupo de sujetos uniformados como policías, un hecho que la llevó a tomar la difícil decisión de abandonar su país. Primero migró a Colombia en busca de seguridad y estabilidad, y más tarde continuó su camino hacia Perú, donde sigue construyendo un nuevo futuro para ella y su hija. Mi nombre es Andrea Estefanía Olarte Barrios. Tengo 36 años hasta el 24 de marzo. ¿Cómo definirías a la Andrea de los 20 años? Dios, alocada, inmadura, desequilibrada, desatada, derrumbada, todo lo que termine, lo que comienza en des. ¿Cómo hiciste para culminar tus estudios? Yo no me obligué, la verdad es que me obligó mi hermana, que es menor que yo, 3 años menor que yo, pero parece la mayor. Y literalmente me llevó así de los pelos, bueno, yo no sé si tú quieres o no quieres, pero tú vas a estudiar. Y la carrera la saqué por ella. Y bueno, me gradué a la par que criaba a la niña, dentro de la universidad. Yo soy licenciada en educación inicial. Yo me gradué, me dieron mi título y chao. Mi formación académica es de Venezuela, pero toda mi experiencia, que no es poca por cierto, es de acá de Perú. ¿Qué te llevó a emigrar de Venezuela? Es que, bueno, esto yo nunca, creo que ni a mi familia más cercana se lo he contado, pero el papá de la niña tuvo una especie como de secuestro, por decirlo de alguna manera, con la policía, en Venezuela obviamente, y eso fue como el punto de quiebre y yo dije, yo no quiero, o sea, no quiero ver a mi hija pasar por esto, yo tengo que hacer algo, me tengo que mover. Y fui a visitar a mi hermana a Medellín, ya ella había salido obviamente del país, y la visita pues se extendió y aquí me quedé después nos movimos todos juntos para acá. O sea, salir de mi comodidad, yo vivía en una casa de 250 metros cuadrados que tenía 1 hectárea de patio por un lado, 1 hectárea de patio por el otro, y salir de ahí a vivir en un departamento de una habitación, éramos como 8 personas, con mi hija que tenía 7, 8 años, 9 años, no me acuerdo. Eso fue, y lo peor es que, bueno, lo peor no, lo mejor es que la convivencia fue súper sana, llegamos todos ahí y el acuerdo era que a la medida que nos fuésemos estabilizando todos nos íbamos a ir abriendo y así pasó. Mira, Perú de verdad ha sido muy bondadoso conmigo. Ya te conté el hecho de que yo llegué casi duplicando el sueldo mínimo y hasta el sol de hoy a mí nunca me ha faltado. Pero sí recuerdo mucho eso de haber estado tanta gente en un solo. Luego la pandemia, me mudé con mi hermana, porque hemos vivido siempre cerca, juntas pero no revueltas, porque ajá, ella es un personaje, yo también soy otro. Entonces, luego nos juntamos ahí en la pandemia, se pasó la pandemia
ay, todo el mundo oxigenó el cerebro y ya nos volvimos a separar. Pero sí, sobre todo ese hecho de convivir con personas, porque de esas 8 personas no todos éramos familia con las que llegamos, eran amigos, conocidos, que ni siquiera planificamos, nos conseguimos en Tumbe, de casualidad. Yo soy una persona que tiene como una mente bastante abierta, yo no creo en los constructos sociales, los estereotipos, y mucha gente y familiares muy cercanos me dicen como, ¿en qué cabeza cabe que tú vas a trabajar como maestra en Perú, tatuada, con esos pelos de colores, bla, 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 bla? Y la verdad es que yo no tenía eso en la cabeza, a mí me gustaba lo que yo estudié y yo quería trabajar de eso, y yo tengo una creencia muy fuerte de que tú consigues trabajo de lo que buscas, y yo llegué buscando trabajo directamente en colegio. En el año que yo llegué, el sueldo era como de 8.30, si mal no recuerdo, y mi primer sueldo fue de 1.400, que yo me sentía la Paris Hilton, porque imagínate, migrante, no tenía documentos, yo el título ni que lo voy a estar apostillando, se me lo acababan de dar, y fue como tutora de aula mi primer trabajo, que todavía mantengo el contacto con esa directora y la verdad súper agradecida. Cuando estoy con gente de Venezuela, yo tengo una manera de hablar y es como que el cerebro tiene un switch, no sé, ajá, y el hecho de entrar así de frente a trabajar con niños, el lenguaje para mí fue muy fácil, o sea, nunca me pasó algo de que yo dijera una cosa y era otra, no, porque yo escuchaba, yo era muy diva, entonces yo primero escuchaba, entonces en vez de decirle, papi, ponte la franela, o ponte el mono, sácate el mono, yo le decía, mi amor, busca, como que señalaba, no sé, y, el buzo, el polo, tal cosa, entonces muy rápido, si te das cuenta la formalidad como que no es mi fuerte, entonces yo soy así bien fresca, bien relajada. Y de hecho en Venezuela también, sobre todo en inicial, ¿no? El proceso en inicial de la convivencia es súper relajado. Uno como que, ay, mami, se cayó el niño jugando, das la información y ya. Y aquí hay bastante protección con los menores, o sea, con sus hijos, con los niños chiquitos. Y decir algo de que alguien lo mordió, lo golpeó, eso era mi bienvenida al colegio, fue una carta notarial. Ahorita me río, pero lloré muchísimo porque eso fue un proceso que duró desde mayo hasta la finalización del año escolar. Así que sí, el choque cultural fue fuerte porque había que tener mucha delicadeza y yo soy muy socioconstructivista, muy del aprendizaje social y que hagan y que deshagan y, eso pasan cosas en esa construcción del aprendizaje. Yo creo que más que yo me adapté a esa situación, me dejaba conocer mucho por los papás y ellos confiaban en mi trabajo, entonces ya yo me sentía muy libre, la verdad. Yo tengo 8 años acá y hasta el año pasado estuve trabajando en colegio o cercana a la educación, porque también he trabajado con ONGs que es de frente a la educación, porque luego del título de licenciada también hice coaching y también hice un poco de programación neurolingüística y eso me apalancó a ingresar a organizaciones, a las ONGs de venezolanos en Perú. Para mí, sinceramente, lo más difícil no fueron los niños, fue el trato con los papás. Eso de explicarle que es natural que se golpeen, que se caigan, que se muerdan si están en 3 años, que es propio del proceso, y que yo no sabía cómo hacerles ver que en el colegio el hijo no está solo, pues tengo un grupo de niños. Esa fue la parte más difícil para mí. No sé, yo sentía que algo estaba incomodándome en la vida y no hallaba cómo salir y tampoco sabía exactamente qué era, y se me da la oportunidad de estudiar coaching y paralelo al coaching hice también terapia psicológica, que fue hasta hoy la mejor decisión que he tomado en mi vida. Eso me trajo también otros resultados y cosas que para mí han sido muy satisfactorias. Lo peor que me ha pasado por la migración es no haber podido estar... ¡Ay, te pasaste! No haber podido estar con los míos cuando mi abuela se murió. Fue... Yo sé que la muerte es parte misma de la vida y siempre profeso mucho de que es lo más seguro que tenemos. Pero ni siquiera, ¿sabes? Por la persona que ya no está, porque yo disfruté muchísimo a mi abuela y sobre todo el último año que yo supe que me iba del país, yo le di todo mi tiempo, todo lo que pude. Pero el no estar con los dolientes, eso me partió. Y que yo no sé cuándo, ni siquiera sé si los pueda volver a ver. Lo que más me pega, me duele y como que reniego
o sea, y me molesta el hecho de haber tenido que cambiar tan radicalmente la crianza de mi hija, porque Fabiana había sido criada hasta los 7, 8 años que vivimos en Venezuela, muy del campo, muy Heidi en el bosque, muy comiendo mango del árbol, muy trepándose al árbol de ciruela, muy dándole comida al ganado en el hocico. Y claro, cuando de paso yo dije que nunca en mi vida iba a vivir en capital, y Lima me metió 8 años por el pecho. Entonces lo que más me molesta es que siento que no fue, claramente fue una decisión que yo tomé, pero por una situación que se escapaba de mis manos. Entonces sí me hubiese gustado haber podido terminar de criar a Fabiana, por lo menos su primera infancia, así, en el campo, muy natural, súper alejada de tablets, teléfonos, todas esas cosas, y se la pasaba sembrando ají, cilantro, no sé qué. Estaba desde hace bastante rato ya viviendo una vida que yo no quería, y yo creo que ni yo misma sabía que no la quería. Y me di cuenta que todo ese tiempo, desde que nació mi hija hasta ese momento, estaba enfocada en ella y en su papá, en ella y en su papá, y como en ver que ellos estuviesen bien y que todo el mundo estuviese bien, y después, por allá, cuando me acordaba, ver qué quería yo. Y como que estaba siempre como muy coartada o queriendo hacer lo que los demás esperaban que yo hiciera, que por cierto es horrible eso, porque nunca cumples las expectativas de los demás, siempre falta algo, o así no era, o X o Y. Y sí, estaba muy llena de mucha frustración. De hecho, yo tuve una depresión muy fuerte que me llegó a pesar 138 kilos, que no sabía que estaba en depresión. Yo traté los síntomas de esa depresión, post-depresión, porque en terapia me hacen una lista, así un montón de checks, y yo, eso lo tuve, eso también, eso también, eso también. Y yo, es que sí, yo tenía depresión. Y las cosas empezaron a tener sentido, porque el que ha vivido un proceso depresivo y que ha tenido una depresión realmente diagnosticada, sabe que se siente horrible. Tú te sientes un asco de ser humano, porque sabes que tienes a tu familia, a tus hijos que están sanos, todos. Sabes que tienes un montón de cosas que agradecer, pero no te importa. O sea, en teoría no te importa nada. Y no le ves valor a nada, y quisieras mandar todo por un tubo y no te interesa nada. Lo que pasa es que, entre comillas, muchas personas que han pasado procesos de depresión son, entre comillas, funcionales que vas y trabajas, funcionales que no te encierras todo el día en un cuarto porque la depresión no llega a ese nivel, o porque de repente tienes porque yo le pregunté a mi psicóloga en ese momento qué hizo que yo saliera de esa depresión sin un proceso de terapia, ¿no? Y me dijo que fue gracias al soporte emocional de mi entorno, porque esos fueron años donde yo no dejaba de escuchar que era intolerante, que era insoportable, y que realmente lo era, pues. Todo mal, todo mal. El coaching y la terapia, vayan a terapia. Mira, todo el mundo necesita ir, aunque sea una vez en su vida, a terapia. Eso no es ningún para los locos, eso no es ningún que si yo estoy mal, tú puedes sentirte que estás muy bien, pero siempre puedes estar mejor. Y en la terapia yo me di cuenta de muchas cosas. Traté la relación con mi papá post-mortem, que eso era también una mochila recontrapesada que cargué toda mi vida, de rencor, de reproche. Lo pude ver desde la humildad y entender que él hizo lo que pudo con lo que tenía en su momento. Y eso también me abrió las puertas a otras áreas en mi vida, porque el tener esa traba con la relación con tu papá te tranca, te cierra muchas cosas. A raíz de la terapia yo dije, o sea, hay muchas cosas en mí que yo estoy adoptando, que estoy haciendo que no son mías, no son para mí, no las quiero más. Pero luego que tú entras en un proceso terapéutico, te vuelves una persona súper autocrítica, autoconsciente, entonces quieres saber la razón de por qué los árboles son verdes y el cielo es azul. Y ya también hay que buscar el equilibrio, porque ni tan para allá ni tan para acá. Yo tenía descontrol de ira horrible, o sea, y yo hablo de la persona que yo era, y el que me conoce hoy no le cabe en su cabeza, no concibe que yo haya podido ser así. Entonces yo veo quién yo era antes, y cada que se me quiere salir una actitud de... y yo, ya va, 1, 2, 3... soltar el hecho de querer tener todo el tiempo la razón, de querer tener todo el tiempo el control, el dominio, porque yo soy la única que puede hacer las cosas bien, no sé qué, y ya, o sea, entre tener el control y tener la razón o tener la paz, siempre elijo la paz, y ya, y me relajo. A veces me pasa que me relajo como de más, y que todo fluye y que nada influya, pero también uno tiene que accionar, pues, porque tampoco. Yo soy fan de las motos. Mi mamá vivía trauma porque yo le dije que yo me iba a comprar una moto. Cuando yo empecé a trabajar con las ONG, empecé a producir mucho más dinero que cuando trabajaba solamente en el colegio. Me compro mi primera moto de agencia, 0 kilómetros, toda rica y deliciosa, un casco que era más grande que la moto, y yo muy feliz. Y luego
se me cae el trabajo con las organizaciones y empezó, o sea, tuve una inestabilidad económica bastante significativa y yo dije, bueno, voy a vender la moto para sacar el pasaporte. Vendo la moto, que me costó horrible vender la moto. Cuando la vendo, voy, pago mi pasaporte. La cita me salió así súper rápido. Cuando fui a la cita eso fue, o sea, veloz. Y yo dije, no puede ser tanta maravilla. Me llega la cita para retirar el pasaporte, que si, por ejemplo, no sé, el 20 de agosto, el 15 de agosto cierra la embajada. Y hasta el sol de hoy, esta señora que está aquí no tiene pasaporte. Así que si algún país me quiere adoptar, yo feliz de la vida, la verdad, no tengo ningún problema. Toda mi vida me autodenominé antideportista y ahora yo soy pesista olímpico en formación. O sea, yo ni en mis sueños más, no sé, fantasiosos, yo me imaginé. Aparte de eso, estoy trabajando en un gimnasio y me estoy preparando para ser entrenadora, que es o sea, te lo estoy contando y como si yo estuviese disociada y te estoy hablando de otra persona, porque jamás, nunca en mi vida me imaginé eso. Pero es que sí, también va de la mano con el coaching, porque yo quiero poder acompañar a otras personas que vivan el proceso que yo viví. Perder más de 50 kilos no es una decisión ni siquiera. La gente piensa que es disciplina, motivación, un montón de cosas. Y la verdad es que es un engranaje que tú no puedes ni siquiera explicar. De hecho, estoy creando un proyecto, tipo un taller de 4 sesiones para hacer ese acompañamiento a las personas que como yo tienen sobrepeso, niños, hombres, mujeres, lo que sea, y que piensan que es imposible porque ven el número completo, o sea, ven 50 kilos de más, 80 kilos, cuantos tengan. El hecho es comenzar y no pararte, porque muchos comienzan, pero ¿cuántos se quedan? Si estuvieras de frente a la Andrea de 138 kilos, ¿qué le dirías? Le diría que le pasó para llegar a ese punto, que tantas cosas le podían doler para lastimarse así, para tratarse así, para maltratarse así, para no quererse así. Y esta Andrea, sinceramente, lejos de reprochar a esa Andrea, la abraza, la reconoce, porque esa Andrea de esos 138 kilos hizo que exista esta de hoy. Esto que les voy a compartir es una creencia muy personal, pero nunca me ha fallado. Y si algo me ha enseñado el coaching, no solamente esa frase que han romantizado, que lo que crees lo creas, y que no me vayan a matar los otros coaches, pero tiene un porcentaje de verdad, pero tiene otro porcentaje de voluntad, de intención, de un montón de cosas. Entonces, para todos, no solo mis compatriotas, sino para todos los migrantes, yo tengo una creencia muy poderosa, y es que tú no consigues lo que tú no estás buscando. Te pueden poner el diamante en la nariz, y si eso no es lo que tú estás buscando, no lo vas a ver. Entonces, yo nunca, y pueden decir que de repente, no sé, soy una parte privilegiada de la población o lo que tú quieras, pero yo nunca he hecho, hasta el sol de hoy, con más de 8 años de migrante, ningún trabajo que yo no haya elegido. Y no es porque no he tenido necesidad, no es porque no me ha llegado el agua hasta aquí, incluso hasta aquí. Yo pasé un mes, todo enero sin trabajar, pero yo quería hacer lo que yo quería. Y cada uno tiene el poder de elegir hacer con su vida lo que quiere hacer. Nada que, porque lo que me tocó, porque bueno, eso es lo que hay. O sea, yo no puedo compartir eso, porque yo siempre se puede hacer lo que tú de verdad quieres hacer. Y si por ahí de repente te toca hacer un tiempo, algo que bueno, no elegiste de frente, sino que de repente la vida te puso ahí porque algo tendrás que aprender, no te quedes ahí. O sea, no te quedes ahí si ese no es tu lugar. Uno tiene que estar donde uno quiere estar, donde uno se siente bien. Hay una pregunta que me hicieron a mí en coaching que casi todo el mundo la responde de igual manera. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Y los que tienen hijos menores de 5 años, los que tienen padres de tercera edad, siempre van a responder mis hijos, mis papás. Y la persona más importante de tu vida tienes que ser tú. Y no se trata de ser egocéntrico, de primero tú, segundo tú, tercero tú, sino que tienes que ser la más, o sea, tú tienes que ser tu prioridad. Y fuera de eso, la vida para mí es maravillosa. Tiene un montón de complejidades. La vida de adulto, a veces yo digo, yo no elegí esta vida, pero es rica, o sea, es rica cuando tú estás haciendo lo que tú quieres. Yo tengo un concepto de éxito que no tiene nada que ver con cosas materiales, con tener carros, casas, sino para mí el éxito es poder vivir de algo que yo haría aunque no me pagaran. Y siempre he buscado hacer eso, y siempre he podido hacerlo. Y yo no soy extraterrestre, entonces si yo he podido hacerlo, cualquiera también puede hacerlo, pero tienes que tener decisión. Y si tú estás en un proceso depresivo, si tú estás sintiendo que todo te vale nada, que quieres mandar todo por un tubo, yo estoy segura que siempre hay un motivo para levantarse y para moverse, porque el cambio
se genera a través del movimiento y el movimiento trae transformación y eso es lo que yo soy hoy, porque no he dejado de moverme. Para la mujer no puedo decirle más que sean lo que quieran ser, como Barbie. En resumen.